Feliz primer miércoles de diciembre. Los acompaña Sabrina Tórtora y Antonio Planchard en este podcast de miércoles. Por ahí estamos viendo en los comentarios gente que apoya, que lo diga así que esto ya es una marca. Lo siento, Antonio. Sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que aceptar las cosas en la vida. Pues en el podcast de hoy estamos realmente contentos, no como hace unos podcasts que decíamos que estábamos contentos y resultó ser un poco una trampa. En el de hoy estamos contentos porque nuestro canal Preguntas Incómodas en YouTube ha alcanzado los 500.000 suscriptores. Sí, es una cifra, importante y queremos darle las gracias a todos los que nos han apoyado. Han sido, 5 años, 500.000 suscriptores, son números bastante redondos. Y nada, ahora a seguir. Que esto no para y justamente ese es el tema del que queremos hablar hoy. No de no parar, que unas vacaciones no nos vendrían mal, pero no es momento de tomar vacaciones. Pueden donar en Patreon para pagarnos unas vacaciones o en PayPal. Bueno, hay que agradecer a todos nuestros seguidores y también a los miembros del canal por YouTube y a nuestros Patreons por todo su apoyo durante todo este tiempo. La verdad es que Antonio y yo ahora nos estamos dedicando exclusivamente a nuestros 3 proyectos, Preguntas Incómodas y Sin Explicación en YouTube y el podcast de miércoles. No voy a abusar en YouTube, Spotify y iVoox. Así que la verdad es que este apoyo nos viene muy bien porque hace que nuestros proyectos sean viables, así como todos los que nos ven, comparten, dejan que se reproduzcan los comerciales. No tenemos más que decirles muchas gracias a todos y hay canales para rato. Los 3 la verdad es que están en un buen momento y el tema de hoy. El tema de hoy es sobre el emprendimiento, trabajar desde casa, teletrabajar, todo lo que nosotros estamos haciendo ahora y queremos compartir nuestra perspectiva para aquellos que quieren dedicarse a un proyecto personal o que alguna vez lo han hecho. Nosotros tenemos cierta experiencia en el tema. Lo que sí advierto es que aquí no van a encontrar consejos fáciles de esos que uno suele encontrar en internet, de 5 pasos para trabajar en propio. La verdad es bastante complicado, como la mayoría de ustedes seguramente ya saben, y para nosotros particularmente por una serie de razones que ya vamos a ir explicando a lo largo del capítulo. Sí es cierto que hay una serie de hábitos que pueden ordenar tu jornada y que hacen que seas más productivo, porque como dijimos en el podcast anterior sobre la creatividad, este orden se desarrolla. Puedes seguir ciertas metodologías y que eso te ayude. Esta es una base, esta no es una fórmula mágica, como bien dices, Antonio, para que todo entonces vaya sobre ruedas, pero sí es verdad que te da cierto orden. Un ejemplo, muchísimas páginas recomiendan que te vistas. A ver, suena como que te bañes, ¿no? Sí, yo me baño. No, que te vistas en casa, porque sí, yo no lo sigo del todo, así que es muy hipócrita de mi parte decirlo, pero sé que a mucha gente le funciona, por eso lo recomiendo. Yo tengo una bata azul que es bastante lamentable, ha salido en algunos videos, el de la seducción, cuando hice de la loca de los gatos, hace unos videos también. Sí, la llamamos la bata de Dude, del Gran Lebowski. También la llamamos la bata del sex offender porque es realmente horrorosa, lo que tiene de fea lo tiene de cómoda, pero yo puedo trabajar en pantuflas, probablemente me lo ponga más difícil a mí misma. Recomiendan no trabajar sentados en la cama, acurrucados en el sofá, en pantuflas, porque esto, quieras o no, le lanza a tu cerebro el mensaje de que te relajes, y para trabajar, relajarse no está mal, pero muchas veces no hay que relajarse tanto, vamos a ser honestos, te puede empezar a dar sueñito. Otra cosa que tiene trabajar en casa, una de las grandes tentaciones, es abrir la nevera cada 5 segundos porque, ¿sabes? Está ahí. Sí, necesita ser abierta y explorada. Las neveras están para eso. Hay grandes creativos como lo fue Bergman, que ya ocupan la categoría de genios, que Antonio me contaba el otro día, tenían inclusive ya dinámicas con todo y horarios. A tal hora escucho música clásica, a tal hora hago otra cosa. Otro que tenía unas rutinas muy establecidas era Gabriel García Márquez, que además, tengo entendido, tenía el fetiche de tener flores amarillas para escribir, pues eso despertaba su creatividad. En mi caso son ponquecitos. Cupcakes. Si hay cupcakes, el resultado es bueno, pero no, mentira. Insisto, la tentación de la nevera y la alacena, ¿no?
Sí, el punto es que esto va a depender de cada quien. A mí, por ejemplo, si lleno la casa de flores amarillas, me va a dar un ataque de ansiedad porque no me encanta el color amarillo, por ejemplo. Y de alergia, yo creo que no. Sí. Bueno, no, yo no, alérgico al polen no soy, pero... Pero yo me he vuelto alérgica, es curioso, yo me he vuelto alérgica con la edad. Pero bueno, el comentario va de que cada quien tiene que conocerse mucho a sí mismo para trabajar en propio. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, yo sé que yo de noche no valgo medio, no soy capaz de trabajar, ni de tener ideas, ni de hacer nada. Yo lo que quiero es dormir. Pero hay mucha gente que trabaja muy bien de noche. O sea, eso es lo que les va a servir a ellos. Por ejemplo, escritores. Tenemos esta seguidora nuestra, Alejandra Inclán. No sé si nos está escuchando, pero aprovecho para saludarla. Hola Alejandra, te leemos mucho en Twitter. Ella es escritora y escribe mucho de noche. Entonces, bueno, yo no podría hacer eso, por ejemplo. Yo soy muy diurno, mis mejores ideas y mi flujo de trabajo más provechoso es en la mañana. Entonces, ¿qué quiero decir? Que si sabes cómo eres, pues eso te va a servir. Si te metes en un blog sobre cómo ser escritor y la persona que lo escribe dice que trabaja mejor de noche porque está más tranquilo, hay menos estímulos y le fluyen mejor las ideas, a mí eso, pues mi carrera de escritor terminaría en una semana porque no podría con el cansancio. Entonces, yo recomendaría a las personas que están pensando en trabajar en propio o en emprender un proyecto que primero se conozcan muy bien. Y que quiero además añadir que nosotros pues tuvimos otra etapa en la que trabajábamos por nuestra cuenta que fue bastante desastrosa. Sí. No fue tan desastrosa. A ver, la recordamos con cariño. Pero éramos muy jóvenes y no sabíamos bien lo que queríamos o cuáles eran nuestras, digamos, habilidades para lidiar con una forma de trabajo como esa. No fue horrible, pero no fue del todo bien, no se sentía cómodo. En nuestra contra dormíamos siesta todos los días después de la comida. No es tu horario de trabajo. No siempre. Bueno, hay gente que recomienda que sí, que dormir una siesta por la tarde es buenísimo para volver a trabajar con buena disposición. Eso está bien si son 15 minutos, pero yo puedo quedarme 3 horas. Y Antonio y yo cuando nos despertamos de las siestas en la tarde parecemos zombies y se arruinó la tarde. Así que bueno, esto combina con lo que estás diciendo, ¿no? De conocerse bien a sí mismo, también tener disciplina, lo que decíamos, deshacerse de las distracciones, de las redes sociales. También es que se puede ser muy indulgente consigo mismo. Ya aquí dependerá de tu personalidad y del concepto que tengas del trabajo que estás haciendo, ¿no? De qué tan en serio te lo estás empezando a tomar, porque luego lo vas puliendo, pero al comienzo es como, bueno, esto lo puedo escribir hoy, pero también lo puedo escribir mañana porque no tengo un jefe fastidiándome y claro que habrá deadlines, pero a veces no son tan estrictos. Entonces puedes empezar a procrastinar y no es recomendable. Te tienes que poner objetivos por día y cumplirlos en la medida de lo posible. Sí, en nuestro caso nos ayuda mucho que publicamos los domingos el canal de preguntas incómodas, los sábados sin explicación, los miércoles este podcast. Entonces hay unas fechas, unos deadlines que no podemos eludir. Digamos, sí podemos porque no tenemos un jefe que nos va a votar. Pero bueno, YouTube, digamos, es en cierta forma nuestro jefe y si no le cumplimos, pues nos metemos en un problema. Con nosotros, a YouTube le importa pues muy poco. O si conseguimos patrocinios, que últimamente hemos tenido suerte con eso, pues no le puedes quedar mal al patrocinante porque si no sales cuando le dijiste o si no haces las cosas como quieres, pues no te vuelve a llamar y te quedas sin ese ingreso. Entonces, claro, es muy importante, menos que seas una persona muy disciplinada, que yo honestamente, bueno, me considero disciplinado, pero me ha costado llegar a esto. Tienes que tener un sistema bien establecido, puede ser flexible, sí, pero tratar de apegarte lo más posible a ese sistema para que tengas continuidad, porque de eso se trata. Y esa continuidad también te va a ayudar a combatir la ansiedad, si es tu caso. Nosotros somos muy ansiosos y una manera de combatirlo es justamente planificando, porque si no sabes qué vas a estar haciendo mañana, pues la ansiedad crece, es así. Y esto de la ansiedad, pues sí, es algo con lo que tienes que lidiar. Trabajar por tu cuenta es muchísimo más inestable económicamente. Muchas veces te lo pintan como que no vas a tener jefe, vas a conciliar mejor tu tiempo de vida familiar y personal. Bueno, eso puede ser un poco un mito. Y luego está eso, la ansiedad, la incertidumbre de cuánto vas a ganar cada mes. Entonces, bueno, en ese sentido hay algo que hay que mantener a raya para que te permita trabajar y no hacerte presa del pánico. Nosotros tenemos una broma un poco recurrente que es cuando yo entro en mis cuentas bancarias por internet, empiezo
empiezo a gritar, estamos quebrados, y lo hago en serio, no es que es una manera de burlarme de Antonio y de ser mala con su ansiedad. A veces veo las cuentas y digo, pues listo, aquí fue. Me pongo a buscar trabajo de oficina, cosa que estoy haciendo, y luego hay días en los que Antonio revisa las estadísticas de los canales y dice, listo, hemos cumplido con nuestros objetivos. Tampoco quiero que la gente se angustie, no estamos pasando problemas económicos. O sea, no, a ver, que quede claro, lo cuento en clave de farsa, no sé si vieron esta película de Woody Allen, Whatever Works, en la que el personaje principal, hay escenas en las que empieza a gritar, ¡el horror, el horror! Bueno, yo tengo episodios de ese tipo muy sentidos, pero luego hay días buenos, y esto es así. Habrá días mejores que otros, habrá meses en los que ganes más que en otros, y un consejo es ver este balance económico más the big picture, retroceder y ya no verlo tan mes a mes, porque el mes bueno te va a cubrir los meses malos. Sí, eso es otro tema, que a menos que pues tengas un proyecto en el que ingreses siempre grandes cantidades de dinero, pues en nuestro caso hay meses mejores que otros. ¿Qué pasa? Que los meses buenos pues no te gastas toda la plata, la guardas y compensas el mes malo. Eso, tienes que tener mucha disciplina en el gasto. Afortunadamente para nosotros esto no es difícil porque somos personas bastante frugales en muchos sentidos. A mí, por ejemplo, pues me pone mal comprar cosas, pero no por un tema de tacañería o avaricia, sino que no. Primero porque yo estoy un poco en contra del consumismo. Yo soy más de comprar lo que necesitas. Claro, no quiero aquí dármelas de San Francisco de Asís. Soy una persona como cualquier otra de la época moderna, compro cosas. A ver, se baña, tiene ropa diferente para cada día, tampoco así, ¿no? Pero yo para comprar algo, pues, y Sabrina también, pero creo que yo un poco más, tengo que estar, 100% seguro de que esto lo voy a necesitar, porque, bueno, también me agobia un poco tener cosas en la casa que no uso, y que no, o que, sí, la voy a usar un día, mentira. De hecho, cuando haces ese razonamiento de lo voy a tener ahí por si acaso, probablemente nunca lo vas a usar. Eso lo dice Maricondo, ¿no, Antonio? Maricondo, sí, mi heroína. Antonio es gran admirador de Maricondo. Lo mío va más por otro lado. Nos hemos mudado tantas veces, primero en Madrid y ahora, bueno, en Italia, espero que no sea así, que hemos tenido que reducir nuestros objetos personales a los mínimos términos, y en el fondo me terminó gustando porque, bueno, quizás no necesitas una licuadora, una batidora, una funducera, puede que simplemente con tener 3 ollas te vaya bien, no sé. Los objetos como la fonducera o la máquina para hacer yogur, esos son unos aparatejos que no sirven para nada. No los compren, de verdad. ¿Por qué van a hacer con eso? La primera semana haces fondue, invitas a unos amigos o a unos familiares y más nunca la vuelves a usar. De verdad. O las elípticas, esos aparatos para hacer ejercicio que terminan siendo perchero o tendedero para secar la ropa. Pues sí, ese tipo de objetos hemos aprendido a hacerlos a un lado. Y bueno, nos va bien. No sé si somos realmente minimalistas, pero bueno, por lo menos tenemos la casa más ordenada. Minimalistas no creo, pero estamos más cerca de eso que del hiperconsumismo. Pero bueno, nos estamos un poco desviando del tema. Hablábamos del tema de la ansiedad, lo difícil que es para personas como nosotros, pues trabajar en propio, además de todos los obstáculos que supone tener que bueno, ser tu propio jefe, a veces no tener horarios muy claros. Por ejemplo, nosotros solemos trabajar los fines de semana. Tenemos el problema de que ahora mismo tenemos a la bebé en casa y tenemos que cuidarla a la par que trabajamos, entonces hacemos unas divisiones de horario un poco complicadas, una ingeniería y una estructuración del tiempo un poco extraña para la mayoría de la gente, que simplemente se para, se baña, lleva a los niños al colegio, va al trabajo, vuelve, busca a los niños y así va su jornada. La nuestra es un poco menos estructurada en ese sentido, si bien hay una estructura. Esto nos desacopla del resto de las personas que un sábado en la tarde quieren hacer algo y tú estás grabando. Aquí queremos ordenar un poquito más nuestra rutina y lo estamos logrando, pero siempre estará la dificultad de cuidar a un bebé que en casa mientras trabajamos, que es lo que tiene. Lo que siempre digo, mi nena me mira y me dice, mamá,
y la Sí. tengo que cargar. Sí, y ahora está en esa etapa en la que está aprendiendo muchas cosas y hay algo bonito que es que no te lo estás perdiendo. O sea, no es lo mismo que te digan en la guardería, ay, hoy dio sus primeros pasos, a que tú lo veas y fueron los primeros porque, bueno, llevas un montón de meses viéndola. En nuestro caso, nuestra bebé tardó un poquito en caminar porque, bueno, es un poco como sus padres, no es muy activa físicamente, digamos. Estábamos, bueno, a la expectativa cuando va a caminar, y lo pudimos ver y claro, fue súper emocionante porque era algo que nos tenía ansiosos, como somos nosotros, y finalmente lo vimos y fueron sus primeros pasos literal, no fue que la maestra nos lo contó, y esa es la parte bonita de toda esta cosa confusa, mezclada que tenemos de familia, trabajo, todo a la vez. Sí es cierto que esas cosas las puedes vivir y no nos quejamos. Esa es la parte bonita también, de que si tienes que hacer algo a la mitad del día, pues haces una parte y te abocas a esa actividad y luego vuelves a trabajar cuando puedas. La otra cara de la moneda es eso, que terminas trabajando noches, fines de semana, y en ese sentido decir que trabajar por cuenta propia te hace tener una mejor conciliación familiar es cierto en parte, pero sí. Bueno, en tal caso te quita la rutina de oficina, que para algunos de nosotros, y me incluyo, puede ser un poquito opresiva. Sí, para mí también puede ser complicado, creo que para todos, el tema de subirte al transporte público, coger el carro, la cola, la gente, tal, llegar a una oficina, lidiar con un jefe que a veces es un buen jefe, a veces es un jefe con oportunidades de mejora. Es complicado y todos lo sabemos. Y luego hay algo que el trabajo creativo requiere trabajar de una manera un poco peculiar. A mí a veces se me ocurren las ideas cuando me estoy bañando. Y en una oficina, llegué a tener trabajos creativos en oficinas, a veces me quedaba mirando la computadora quieta en la misma página por horas y parecía que no estaba haciendo nada o que tenía algún problema de insomnio raro, pero no, estaba pensando, y pasa algo con pensar que no se nota porque es por dentro, entonces pueden juzgarte como, y esta lerda, ¿para qué le estamos pagando? Pero en realidad, bueno, a veces las ideas tardan en llegar, a veces las tienes que desarrollar, tienes que escribir muchas tonterías para dar con la idea, y bueno, eso a veces luce mal dependiendo del ambiente de trabajo que tienes. Muchas veces en las oficinas no trabajas con personas de tu mismo cargo, entonces pareciera que tú eres un poco ese vago. Yo aprendí a fingir trabajar, a veces tipeaba cosas. Esto es en serio. En casa no, en casa puedo ponerme a lavar los platos y pensar en qué voy a decir en el podcast. Y eso está bien, en ese sentido la flexibilidad del teletrabajo sí está genial. Siento que este año mucha gente está empezando a familiarizarse más con el teletrabajo, cortesía del coronavirus. De nada, más fácil el coronavirus. Creo que es un aspecto positivo, ya dependiendo del país variará un poco mi apreciación, que no termina de ser una opinión personal, pero creo que las empresas están cediendo un poco a regañadientes muchas veces en permitir que la gente pueda trabajar desde casa. Sé que mucha gente lo ha empezado a disfrutar, quizás ir a la oficina algunos días y no todos por el tema del transporte que comentaba Antonio, y en algunas ciudades es una verdadera pesadilla. Entre otras cosas también cumplir el horario, llegar tarde a casa, sobre todo si se tiene hijos o se tiene algún hobby al cual se le quiere dedicar algunas horas y ya estás cansado. A ver, hay una serie de cosas que sí es verdad que son una ventaja. Nosotros nos estamos mal acostumbrando de tener que volver a una oficina, pues puede que eso nos dé un poquito de pereza, pero bueno, hay gente que prefiere estar en la oficina, ver gente, que esa es una dificultad del teletrabajo, sí. Y decir, bueno, estoy socializando. En tiempos de confinamiento, no ves a nadie. Bueno, nos vemos a nosotros. A nosotros, claro, sí, obviamente. Otra vez, otro día. Y un consejo muy importante que queríamos dar hoy, Antonio mencionó aquella lejana vez cuando éramos muy jóvenes y esperanzados y empezamos un proyecto, en ese caso era una productora audiovisual. No teníamos contactos, eso fue un pequeño problema. No teníamos contactos y bueno, hablo por mí, yo no tenía suficiente conocimientos técnicos de este tipo que a lo mejor en la universidad pues no te enseñan del todo, que tienes que hacer por tu cuenta, tienes que aprender por tu cuenta, y entonces claro, eres joven, no tienes las cosas claras, entonces no sabes bien qué camino seguir, cómo conseguir lo que quieres, es complicado, entonces claro, bueno, vas un poco dando tumbos y al final sí, ensayo y error. que
te vas a casar y que mejor te buscas un trabajo de oficina, que eso fue lo que nos pasó a nosotros. Sí, duramos 1 año y medio. Es una época que yo recuerdo con mucho cariño porque además me permitió hacer casting para publicidades. Sí, algunos por cierto siempre preguntan Sí. si Sabrina es la chica del comercial de Nestí Venezuela. Sí, es ella. También, Y de varios otros. también hice de mamá para cereales Kellogg's, entre otras cosas. Fue una etapa muy bonita en la que pude vivir en parte de actuar. Yo sé que comerciales no es lo mismo que actuar, pero también estuve involucrada en algunos proyectos actorales y todo esto lo pude compaginar con nuestra productora, que no paraba de tener clientes. No paraba de no hacer No, nada. tuvimos clientes y fue una experiencia bonita. Como dice Antonio, fue ensayo y error. Pero el principal consejo que yo daría a raíz de esta experiencia es el siguiente. Nosotros dejamos nuestros trabajos en seco y empezamos de cero el proyecto. No. Un proyecto así lo empiezas a tiempo completo cuando ya tiene, digamos, un flujo de trabajo que lo amerite. Hasta que eso no ocurra, tú tienes que trabajar en ese proyecto en las noches y en los fines de semana, sí, hijo querido. ¿Por qué? Sí. Porque estás teniendo una entrada fija. Si empiezas de cero, vas a pasar de cobrar un mes tu sueldo al siguiente 0, al siguiente 0, al siguiente 2, al siguiente 0. Y la depresión que te va a entrar no va a ser normal. Te tienes que mantener activo. Entonces, cuando ya no puedas más, y entre tener 2 trabajos y probablemente hagas también otras cosas como dormir y de vez en cuando ver a alguien que te caiga bien, cuando ya no puedas más porque ese proyecto está creciendo, entonces dejas el trabajo de oficina. Puede que el proyecto no dé todavía lo suficiente para vivir y los primeros meses tengas que trabajar extra, sí, así. Sí. Siempre se convierte en horas extra, pero dime si me equivoco, Antonio, pero las horas extra cuando las haces para ti mismo no saben igual que No, cuando las para haces nada. en una oficina. En lo absoluto, eso fue lo que nos permitió estar más o menos 4 años con preguntas incómodas sin que fuera una fuente de ingresos por sí sola. Nuestro canal empezó muy lento y muy pequeñito, muchos canales de YouTube empiezan así y yo creo que fue a partir del segundo año que empezamos a ver resultados, pero eran resultados más de audiencia que económicos. De hecho, fue hasta hace muy poco que se convirtió en un proyecto viable económicamente y todavía uno sigue luchando por mantener ese estatus. No es, en nuestro caso no es tan fácil. Hay canales obviamente mucho más grandes que se pueden dar ciertos lujos que nosotros no. Tenemos que pues publicar cada semana, etcétera, tener varios proyectos alternativos para redondear. Hasta que no llegamos a ese punto no dijimos ya podemos dejar las cosas. Y no sabíamos si íbamos a poder. Yo tengo mucho tiempo pensando en eso, ¿cuándo voy a poder dedicarme solo al canal? Y tardó un montón y claro, no había ninguna garantía, perfectamente podía pasar que no ocurriera nunca y fuera simplemente un pasatiempo y un ingreso extra moderado. Entonces, claro, lo que les decía, cada persona tiene su propio camino hacia el emprendimiento o su proyecto personal, como lo quiera llamar. Es algo muy personal y que va a variar siempre de una persona a otra. Y aquí hay algo muy importante que es también hacerle entender a algunos de nuestros seguidores que esto es un trabajo que tiene que monetizar. Cuando empezamos a hablar de Patreon, muchos nos acusaron de ser como la iglesia y pedir el diezmo. No es caridad, no somos unos ociosos que estamos mirando el techo y queremos que se nos regale el dinero. Es un trabajo que hay que estructurar en jornadas que impliquen unas tareas de grabación, de escritura, de investigación, de edición. Bueno, lo dije desordenado, pero se pueden imaginar que el orden es diferente. Y son habilidades. El que sabe escribir no necesariamente sabe editar. Y estoy hablando de mí, que estoy aprendiendo a editar video. Ya sé editar audio y ahora estoy involucrándome más en esa parte. Como ya saben, escribimos los guiones entre los dos. Pero Antonio sí es verdad que se ha encargado más de la parte de la producción, tanto audiovisual en las grabaciones como de la postproducción. Yo me he encargado más de la parte de las redes, cada quien, digamos, un poco acorde a las habilidades que ya había más desarrollado en su vida laboral, pero cada vez aprendes más
de las otras tareas y te vas involucrando más y más. Y mira que es un trabajo demandante. Sí, tienes que ser un hombre orquesta en ese sentido. Quizá en el caso de otras personas más adelante ya se pueden dar el lujo de contratar a gente que se encargue de ciertas cosas, ¿no? Y nosotros de vez en cuando hemos podido buscar editores, cosas. O sea, en mi caso pues yo sé editar, pero no es mi fortaleza. O sea, puedo sacar una edición sencilla que funcione. Pero sí, alguna vez hemos pagado a algún amigo que nos ha cobrado un precio muy conveniente para que nos edite un proyecto y así nos descargamos de trabajo. Entonces, claro, al principio eso, tienes que pues meterte en todo para poder sacarlo adelante, sea cual sea el tipo de proyecto que quieras llevar adelante. Así es, así que disciplina, conocerte a ti mismo, no empezarlo totalmente de cero, manejar tu ansiedad y tener paciencia y estar dispuesto a trabajar horas extras sería un poco nuestro manual para emprender. Yo agregaría una última cosa, que es algo que hemos estado aprendiendo últimamente, que es ¿qué pasa si no funciona? Bueno, ya nos pasó una vez y por supuesto, como dijimos, somos personas ansiosas y siempre tenemos esa pregunta en la cabeza dándonos vueltas, somos así, no es algo que podamos simplemente decir, bueno, ya listo. ¿Qué pasa si no funciona? Bueno, ya está, buscas un trabajo o te dedicas a otra cosa y sé que es duro, pero también uno necesita desprenderse de sus ideas o de sus obsesiones o de sus deseos. Simplemente practicar, bueno, lo que los budistas llaman el desapego. Decir, bueno, paso la página, no pasa nada, miro cómo me fue, lo que hice bien, lo que disfruté y a otra cosa. No es una idea fácil de digerir, pero también es algo que tienes que tener en mente porque siempre puede salir mal. Y si sale mal no pasa nada, ¿no? De verdad, no se acaba el mundo, o sea, sigues con tu vida y listo. De hecho, no hay nada peor que una idea que te persiga a la manera de un fantasma de algo que te hubiese gustado intentar, pero nunca intentaste por el motivo que sea. Hacerlo y que le vaya mal es más liberador a quedarte con la duda. Pues sí, cuando empezamos a desvariar haciendo este tipo de gruñiditos, como el de Antonio, ha llegado la hora de cine versus cine. Yo lo digo así como si hubiera alguna cortinilla, alguna música de fondo, cosa que nunca ocurre porque yo misma lo edito y no le agrego nada, pero sí es una parte porque entramos en el mágico mundo del séptimo arte y es la sección en la que Antonio recomienda una película y yo luego otra modestamente a veces mejor. Bueno, yo traigo hoy una película bastante famosa que en su momento estuvo nominada a varios Oscars, se habló mucho de ella, que es The Social Network, que es la película de David Fincher que se basa en los comienzos de Facebook y de cómo Mark Zuckerberg y compañía arrancaron esta red social que hoy en día pues es un monstruo, una cosa enorme que está en todo, en todas partes. Yo recuerdo que yo sentí antipatía, no por la película en sí, sino por el personaje de Zuckerberg, que claro, en la pantalla es un personaje porque se basa en una persona de verdad, pero le añaden cosas, le quitan cosas en aras de crear una narrativa que sea viable en el mundo del cine, que eso es mucha gente se queja de que la película no es fiel al libro, no es fiel a la realidad. Lo que pasa es que el cine tiene un lenguaje propio y no siempre la realidad o la literatura o de donde sea que venga la fuente de inspiración se adapta a ese lenguaje. Inclusive en YouTube, lo digo por experiencia propia, tengo que hablar más rápido, tengo que hablar con energía, tengo que imprimirle cosas a mi narración que no son las mismas cuando estoy tomándome un café un domingo por la tarde. Entonces, The Social Network fue una película que me despertó cierta antipatía por el personaje de Zuckerberg, por el cual yo ya sentía recelo por el Zuckerberg de la vida real, porque ya yo en esa época me olía que todo esto de las redes sociales tenía algo de gran hermano en muchos sentidos. Y en la película Zuckerberg es un tipo muy antipático. Yo no sé si en la vida real él es así o no, pero lo que he visto sobre él y sus declaraciones, su forma de llevar su empresa, me hace pensar que es una persona difícil. Entonces, a lo que voy. Oportunidades de mejora. Sí, oportunidades de mejora. La película evidentemente es sobre emprender, un
proyecto que sin tener mucha idea se convierte en una cosa que domina el mundo entero. Empieza siendo un chico estudiante de Harvard que, bueno, tiene no sé cuántos años tiene la película, 20 y pocos, y de repente da con una cosa que es un boom de un día para otro, y como eso en muchos sentidos te lleva por un camino de egolatría y de luchas de poder con otras personas, rupturas de amistades. Es interesante por eso, ¿no? Porque el camino del emprendimiento que los americanos además valoran tanto, o sea, para ellos eso es como la forma de vida más perfecta, es esa, la del hombre que emprende algo, se convierte en un batacazo y se vuelve millonario. Yo difiero de esa forma de vida. Está muy bien si alguien da con un proyecto que le hace millonario, pero yo no creo que eso sea pues el fin último de la vida. Pero sí, es una película interesante por eso, por todos los riesgos, las dificultades, las luchas que implica llevar adelante un proyecto, en este caso un proyecto mastodóntico, pero igual aplica para casi cualquier proyecto que uno lleva en la vida. No es un camino de rosas como uno quisiera imaginar. Entonces, claro, ahí es lo que digo del autoconocimiento. Que es más fácil lidiar con el jefe fastidioso o con el compañero fastidioso y con el tráfico, o andar por tu cuenta a veces dando palos de ciego sin saber muy bien por dónde ir, o peleando para lograr sacar lo tuyo adelante. Las dos formas de vida plantean muchas dificultades y cada quien pues sabrá qué le viene mejor. Así es. Mi película no es muy alegre, pero debo decir, y aunque suena cliché, que es una de mis películas preferidas. Esto puede sonar un poco infantil porque a veces te dicen ¿cuál es tu película preferida? Y bueno, un libro, una película es difícil, sobre todo cuando te vas haciendo mayor y vas viendo y leyendo más cosas. Pero tengo que decir que Las Horas, The Hours, de Stephen Daldry sigue estando entre mis preferidas. Tiene muchísimos elementos que la hacen mi preferida. La principal es que en ella actúa Meryl Streep, pero también actúan otras dos actrices que me gustan bastante, que no llegan a su calidad, pero lo hacen muy bien y se merecen sus sueldos multimillonarios, que son Nicole Kidman y Julianne Moore. Las tres están estupendas y es una narración bastante emotiva, muy dramática, sobre tres historias en paralelo de mujeres. Otro tema que me toca en lo personal: se ven tres realidades femeninas muy diferentes, en tiempos diferentes, pero que se van narrando en paralelo, hiladas con la magistral música de Philip Glass, que hila las narraciones casi a manera de videoclip. Es una música muy emotiva que con el piano te va llevando a sitios inclusive muy oscuros. La historia principal es la de Virginia Woolf, escritora que sí existió en la realidad, y luego otras dos historias que se relacionan. La de Meryl Streep pareciera ser el personaje de Mrs. Dalloway, que es un personaje de ficción de una novela de Virginia Woolf que realmente escribió. Entonces, bueno, es bastante interesante porque se presenta este elemento que es un poco la ficción dentro de la ficción. Y bueno, el motivo por el que traigo esta película hoy es el hecho de que se habla de Virginia Woolf y de sus problemas personales. La película habla del oficio de escritora de Virginia Woolf, en parte, más como un tema que está de fondo, digamos que no es el tema principal, pero sí muestra cómo esta mujer, que tenía muchos problemas personales, mentales al final. Sí, exacto. Bueno, de hecho, el final de Virginia Woolf, todos lo saben, es bastante trágico. Es una mujer que se suicidó. Y la película justamente muestra cómo ella tiene que lidiar con todos estos monstruos mentales que tiene, a la par que se dedica a su oficio. Ella además, junto con su esposo, se dedicaban a la edición de otros escritores, y muestra justamente cómo el esposo la apoya constantemente para que ella sobrelleve todos estos problemas personales que tiene y pueda pues sacar adelante su trabajo. Entonces, bueno, sí, eso es lo que tiene no entrar en el carril de una oficina y estar por tu cuenta. En el caso de Virginia Woolf, pues era una mente brillante, así que bueno, a veces las mentes brillantes nos las presentan como acompañadas de otros problemas. Y bueno, este es un caso en el que sí aplica. Las Horas, si no la han visto, la tienen que ver. Es casi un clásico. No lo es porque es de 2003, pero bueno, casi. Ya, va para allá. Por cierto, que hablabas de la música de Philip Glass,
alguien en los comentarios, Jorgix, dice aquí. Hola. Y también en Twitter nos han preguntado por nuestros gustos musicales, si podríamos hacer recomendaciones. En ese sentido, pues yo podría hacer algunas, Sabrina no sé si quiere. Yo también podría, pero un poquito más esporádicas, porque tengo una confesión que hacer. Yo escucho 4 cosas y las escucho desde hace 7 años una y otra vez. Digamos que lo que dedico a ver películas y a leer y a hacer otras cosas no se lo dedico en igual medida a la música. Yo sí, yo de hecho alguna vez comenté que toco la batería, me gusta mucho la música. Mira, a mí me gustan muchas cosas, entonces claro, podría recomendar bandas de metal, de rock pesado, que a alguno le parecerá un horror, y también puedo recomendar piezas de música clásica que le pueden gustar mucho a otras personas, si bien son 2 géneros que en principio parecen antagonistas, pero bueno, no sabría por dónde comenzar. Simplemente abrir la mente y escuchar de todo. Por ejemplo, bueno, música para trabajar. Si estoy haciendo algo muy mecánico, por ejemplo, tareas de diseño gráfico, que mecánico en el sentido que, bueno, es arrastrar, tal, no quiero que los diseñadores se sientan ofendidos, ni mucho menos, porque su trabajo es complicado. Pero tareas que son muy... un paso tras otro, quiero decir, que no requieren pensar en exceso, pues puedo escuchar rock incluso muy pesado, porque te da pues energía y tal. Yo cuando hago thumbnails para el canal o cosas de este tipo, me gusta mucho escuchar thrash metal, puede ser Slayer o Metallica o Iron Maiden, bandas ya que son muy conocidas. O si, bueno, de mis gustos así un poco más raritos, hay una banda francesa de rock que se llama Tagada Jones, no sé cómo se pronuncia, lo siento, que bueno, es un poco... Tagada Jones, no sé, que es una banda que mezcla el punk con el heavy metal, está bastante bien. Esa es mi recomendación de hoy. Tagada Johnny. Si alguien sabe cómo se pronuncia, que me diga, que conozco esa banda desde hace como 10 años y no sé cómo se pronuncia. Y en mi caso, pues la cosa va a ir al revés. Recomiéndenme a mí qué escuchar para trabajar, que los leemos en la caja de comentarios. Y bueno, no hay mucho más que agregar. Si quieren saber más de recomendaciones musicales, pues nos dicen. Y las iremos dando. Yo puedo recomendar mis 4 bandas y rendirlas a lo largo de los podcasts. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y en general todos estos 5 años en los que hemos dado forma a este proyecto personal, que ahora podemos orgullosamente decirlo en plural, proyectos personales que tanto esfuerzo pero también tanta satisfacción nos están dando en grandísima medida. Gracias a todos ustedes que nos escuchan y nos aguantan día tras día. Sí, eso, que de hecho, más allá de lo económico, etcétera, de verdad no tienen idea de lo asombroso que es para nosotros que la gente dedique buena parte de su tiempo a escucharnos o a vernos. Es muy bonito, uno se siente súper bien en ese sentido, porque... Y útil, ¿no? Sí, útil. Sí. Más allá del tema económico o del tema de los números en sí, de si son 500.000 o son 5.000, uno se queda un poco perplejo en el sentido de que dices algo, escribes algo, grabas algo y hay gente que piensa que eso es interesante. Eso quizás es lo más maravilloso de este trabajo, ¿no? De que haya gente que comparta parte de su tiempo contigo, que dedique su tiempo a tus proyectos. Y luego leer sus experiencias cuando las comparten con nosotros cada vez que tocamos un tema, o sus opiniones sobre un tema, si es un poquito más de debate, porque eso nos enriquece muchísimo. A veces pareciera que todos nos conocen a nosotros, pero nosotros no a ustedes, porque claro, a mí me ven ante las cámaras y luego escuchan nuestras voces, entonces es como, claro, Sabrina está ahí, pero no está consciente de mí. No, es al revés. Yo me puedo sentir un poco sola y al leerlos, eso se me pasa. Es impresionante. Yo no conozco, por supuesto, la cara de todos ustedes, pero por sus perfiles en Twitter sigo inclusive el muro de Twitter de muchos de ustedes, los comentarios que nos dejan en todas las plataformas. Vemos sus fotos de perfiles, sus nombres, inclusive los empezamos a recordar. Por supuesto, imposible de los 500.000, pero
pero los que son recurrentes, sí, o los que hacen comentarios que nos llegan particularmente porque son sobre el tema o nos hacen ver otras realidades que son tan ajenas a las nuestras, lo agradecemos un montón. Este puede ser un trabajo un poco solitario, pero gracias a ustedes no solo nos da satisfacción, sino que nos acompañan. Así que muchísimas gracias. Nos dan ideas también, que esto tiene muchísimo valor. Entonces, bueno, un abrazo Illuminati para todos. Y hasta la próxima.